Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Estamos haciendo una suerte de cierre en este ciclo. Ya hace 11 años que venimos con este programa, empezamos en el 2006 y bueno, nos vamos a volver a ver el año que viene, queda un programa más y ya volvemos a arrancar en marzo. Y la verdad es que nos gusta hacer estos últimos programas también, digamos, reflejando un poco lo que está pasando en los lugares donde se toman decisiones vinculadas a la justicia. ¿Qué mejor que irnos al Congreso de la Nación? Porque la semana pasada, ustedes saben que se habilitaron las sesiones extraordinarias y hay una catarata de leyes, como ustedes lo han visto, catarata de leyes que de por cierto traen sus problemas, porque hasta hubo situaciones de agresión y piñas el martes pasado en el tratamiento de la ley de reforma previsional. Pero nosotros queremos focalizarnos hoy en las leyes que ya tuvieron sus debates, que ya estuvieron sus voces a favor y en contra, que se trataron, que se aprobaron, y así todo no están puestas, son leyes que no han llegado al pueblo, a la ciudadanía. Hay leyes que son clave y que nos involucran a todos. Por ejemplo, la ley de asistencia a la víctima. Ustedes saben que el año pasado se hizo un acto multitudinario por parte de los familiares. En ese momento, tanto Luis Novarecio como a mí nos tocó presentar este acto en donde se pedía justamente esta ley. Esta ley se trató y se aprobó, pero no se puso en marcha, ni aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ni en provincia, ni en todo el país, que es como debe hacerse. La ley de cannabis medicinal, a mí me tocó especialmente hacer un informe para TN a comienzo de año sobre lo importante que era esta ley para los pacientes y para sus familiares. La ley ya está aprobada, ya está reglamentada en parte no. ¿Le llegó a la gente? Uno puede llamar a la obra social y preguntar... Todavía no. Y así muchas leyes que tal vez se aprobaron y uno ni siquiera se enteró que están reglamentados. Por eso también hemos invitado, además de dos de las referentes más importantes de estas dos leyes que les dije, hemos invitado al director de... El Parlamentario, porque ellos, esta revista que es genial, a mí me encanta, viene siguiendo muy de cerca el trabajo de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, las leyes que se aprobaron o que no, y también los diputados que más y senadores que más trabajaron y que menos trabajaron. Después de la pausa vamos a hablar con ellos, no se vayan. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, Carrera Nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires.
Bueno, y aquí estamos con nuestros invitados. La verdad que uno se quedaría escuchándolos, porque no paran de darme información mientras hablan entre ellos, porque están muy pendientes de todo lo que se haga en el Congreso de la Nación. Y que fue un año muy especial, porque se sesionó poco, pero fue un año electoral. Y hay que decirlo esto, porque no cobran en relación a las sesiones que tienen. Ellos cobran como mensualmente, como todos nosotros, pero nosotros vamos a trabajar todos los días. Y en el caso de los legisladores, estuvieron mucho tiempo en campaña. Ana María García Nicora es médica y presidenta de Cannabis Medicinal Argentina y es mamá de Julieta, una joven con epilepsia refractaria. ¿Cuántos años tiene Julieta ya, Ana? 28. 28 años, Gracias por venir, Ana. No, gracias por la invitación. José Di Mauro es periodista y director del Parlamentario. Gracias, José. No, gracias, Sé que son días afiebrados en el Congreso y te hiciste un momento para poder venir, así que doblemente gracias. Y Mónica Licha es exdiputada nacional Frente Renovador. Nada, hace pocos días, 10 días, dejó de ser diputada, acaba de terminar su mandato, pero es una de las principales referentes del tema de seguridad y justicia. Pero recién me estabas diciendo, Mónica, un montón de leyes que quedaron trabadas o sin tratamiento en el Senado. Sí, a diferencia de este año, que es verdad, el tema de la campaña electoral frenó un poco el debate en el recinto. Las comisiones se siguió trabajando, sí, pero el año pasado fue un año de muchísima actividad. Y además con un escenario de composición en la Cámara muy interesante para trabajar, porque como no había nadie que tuviera una mayoría, una hegemonía, eso te obligaba a dialogar, que eso me pareció súper valioso. Genial. Y se han sacado medias sanciones en diputados con el consenso prácticamente de toda la Cámara, como extinción de dominio, ley de arrepentido, precursores químicos, sí, el protocolo para las exhibiciones, lo que es la puerta giratoria, la gente que sí, sabe que el delincuente sí, entra por una puerta y sale para el otro. Nosotros establecimos un protocolo, sí, que los jueces... nosotros dijimos en el recinto que eran 9, le poníamos a esa puerta giratoria, le poníamos 9 llaves, que eran los 9 pasos de fuego, sí, que tenían que cumplir los magistrados. Antes de liberar. Antes de liberarlos, porque sí, una de las... Y eso todavía no, eso no está en el Senado, y te podría nombrar. ¿Y tienen objeciones o tiene que ver con la última sesión, ya no de sesiones extraordinarias, que se trata lo que el Poder Ejecutivo pide, sino en sesiones ordinarias? ¿Tiene que ver con esa última sesión? No, en particular, lo que menciona Mónica tiene que ver con el tema de que el Senado le puso un cepo a muchas de esas leyes, en particular una que llama la atención, que era, bueno, esta de precursores químicos, hace muchísimo tiempo que está, la extinción de dominio, que es un reclamo que mayoritario. Exacto. Y que es absurdo que no se apruebe, pero el Senado tiene fuerte resistencia para aprobarlo. Amén de eso, también lo que comentábamos es que hubo una última sesión este año en diputados, la última sesión del periodo ordinario, que a raíz de todo lo que había sucedido, todos los elementos extra legislativos que estaban sucediendo, submarino, mapuche, todas sí, esas cuestiones, hicieron inviable, a juicio del Ejecutivo o del oficialismo, la realización de esa sesión. Entonces se levantó directamente, prefirieron no dar ese escenario de que iba a ser de intenso bombardeo sobre el oficialismo. Entonces se levantaron y quedaron un montón de proyectos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Recordás alguno? Pornografía infantil. Ese es un tema bastante importante. Eso está previsto, estamos hablando de leyes que estaban previsto su tratamiento para la última sesión ordinaria del año, que nunca se llevó a cabo por la coyuntura, por el tema del submarino, por la pelea por el tema de Maldonado, o el conflicto mapuche en el sur, etcétera. Leyes muy importantes. Y además hay una costumbre, hay una costumbre en la Cámara para los diputados que se van, que terminan sus mandatos y que son autores de leyes que ya están debatidas y que tienen tratamiento en la comisión, es la mejor oportunidad para poder... Claro, es el legado, aprobarles a los legisladores por lo que han peleado. Antes de hablar con Ana, quiero empezar a repasar una estadística de la revista El Parlamentario. Vean ustedes, los diputados... Esto está bueno que lo sepan y lo vean, lo vamos a tener también en nuestra página web. Los que más trabajaron en el 2017, a ver, tenemos el top 10.
Ahí están, primero Mario Negri, radical de Cambiemos, de la provincia de Córdoba. Segunda, Gabriela Burgos, jujeña, también Cambiemos. Tercera, no podía faltar, Graciela Camaño, que está siempre, les quiero decir, incluso recién José nos contaba que es de la más mencionada, del bloque del Frente Renovador. Pablo Tonelli también, de Cambiemos, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Número 5, Marco Labaña, también por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Renovador. Luis Petri, radical. Héctor Recalde, allí del Frente para la Victoria. Luciano Laspina, diputado nacional de Santa Fe, del PRO. Nicolás Mazot, del PRO, también diputado nacional, bueno, de Cambiemos, y Miriam Juárez, también de Cambiemos. En un ratito les vamos a mostrar los senadores, pero bueno, en este caso son los diputados que más han trabajado, nos guardamos los que menos trabajaron, pero esto sale, igualmente todavía queda pendiente porque todavía no ha terminado el año, así que queda pendiente lo que nos den nuestros amigos de parlamentario, que reflejan que es un trabajo que hacen entre los diputados. Esta es una encuesta, claro, en esto particularmente es una encuesta en la que participan los propios legisladores, asesores y el periodismo especializado que votan, y bueno, ese es el resultado es el que damos. Nosotros siempre decimos, como toda encuesta es subjetiva, acá estamos con una exdiputada que trabajó mucho, damos fe de ello. Y que ustedes la premiaron también, ¿no? Porque el premio parlamentario es importante porque justamente hace visible la tarea de un legislador durante todo el año. Claro, nosotros lo que reivindicamos es la buena política, el trabajo legislativo, bueno, ese es el premio, es un puñado solamente que destacamos, pero bueno, reivindicamos todo lo que es la buena política y también hacemos el detalle de quienes no van tanto a las sesiones, quienes son los que menos proyectos presentan, los que más proyectos presentan, que todo el trabajo legislativo es un todo, no es el que más proyectos presenta solamente o el que más habla. Y en ese todo también está escuchar a los familiares de las víctimas, que tienen tanto para aportar, como en el caso de quienes han peleado durante todos estos años por el cannabis medicinal. Ana, ustedes me comentaban, ¿no?, que de alguna manera había grupos de padres que estaban con el tema de Mamá Cultiva, hay una agrupación, hay otros que no, pero han tenido como que dividir los pedidos para hacer posible esta ley. Sí, la verdad que yo la reconozco como federal porque hay organizaciones en todo el país de mamás y uno por ahí ha tenido más acción porque está acá en Buenos Aires, pero lo que aprendimos en el transitar de no haber participado nunca en lo que es una ley o poder incidir en una ley, la verdad que es la presencia. Uno se dio cuenta que lo que había que hacer era eso. Los diputados nos fueron convocando desde las diferentes comisiones, especialmente la de salud, la diputada Aliar, la verdad que incidiendo para que esto se pueda dar y nosotros haciendo el trabajo de poder llevar la información, de acercarnos a los colegios médicos, a todos, para que ellos también sean parte. Y la verdad que nosotros hemos tenido las puertas abiertas en ambas cámaras. Ya, yo siempre digo, salió la media sanción de diputados y al día siguiente yo ya a Pinedo lo busqué en un almuerzo que había y le dije eso de Camedia, y necesitamos esto que entre ya porque la desesperación de no tener tratamiento para determinadas patologías, la verdad que preocupaba. Bueno, no pudo ser ahí en Extraordinarias, pero trabajamos todo el verano para que en marzo ya tenerla. A ver, contanos, ¿por qué, digamos, los que nos están viendo y que dicen, bueno, yo no lo evalué, pero tal vez para tratamiento del dolor puedo tomarlo, ya hay un consenso médico importante para poder utilizar el cannabis medicinal? ¿Por qué todavía no hay acceso de la ciudadanía? El tema es que la ley se promulgó, la ley se reglamentó en septiembre. Y hasta ahora lo que tenemos es el programa de pacientes, el registro de pacientes en tratamientos. La ley prevé un programa nacional del uso médico y científico del cannabis. Este programa ya está, tiene un director que es el doctor Sarasola y tiene lo que se llama, prevé un registro nacional de pacientes en tratamiento y registro nacional de pacientes en protocolos de investigación. El Ministerio de Salud en este momento, si uno entra al Ministerio de Salud al programa del RECAN, que termina con doble N, se puede inscribir
para la patología indicada por su médico, y esto es evaluado dentro del mismo programa del Ministerio de Salud. Tiene un instructivo, nosotros en nuestra página de Cameda lo tenemos explicado allí. De cualquier manera, estamos en continua comunicación tanto con el Ministerio de Salud, con el ANMAT, porque todavía esto no le llega al paciente. Es como todo lo que empieza a andar, es complicado, es complejo. Está el Ministerio de Modernización con esto de poder informatizar todo. La verdad que se está complicando bastante. Ayer justamente hablábamos con el Ministerio por este tema. La ANMAT cambió los requisitos para quienes ya estaban adquiriendo el preparado de Colorado por ANMAT. Los requisitos cambiaron a partir de octubre. Nosotros hablamos con ANMAT para que lo extiendan para aquellos que tenían los formularios anteriores al 1 de diciembre. Pero bueno, hoy me escribió justo una mamá y me dice, fui y me dijeron que tengo que llevar otras recetas. Las recetas tienen que ir a buscarlas a los médicos. O sea, es un problema que no está óptimo. Nosotros ya les dijimos, esto no optimiza que pueda llegar al paciente. Y por otro lado, tenemos que hablar de pacientes de complejidad extrema, de que no han respondido nunca a nada, y en muchos casos, o sea, necesitan un cuidador que los acompañe, y ya uno tiene bastante con todo lo que es pelear el resto de las prestaciones de estos hijos o familiares, y esto la verdad que es como medio complicado aún. Entonces, estamos trabajando en eso. El Ministerio de Salud lo que se hizo fue empezó a convocar para proponer para el Consejo Consultivo, y dentro de las organizaciones civiles a nosotros como Cameda nos han propuesto para ser parte del Consejo Consultivo Honorario, que reúne a 10 representantes, 3 son de organizaciones civiles, hay gente del INTA, CONICET, del Ministerio de Salud, Defensor del Pueblo, hay varios. Dijeron que antes de fin de año van a convocar a esta reunión. El tema es que el INTA todavía no está cultivando, que es lo que prevé la ley, que el INTA cultive. El INTA no está cultivando, todavía el CONICET no empezó a andar, pero lo que sí hay es que yo siempre digo que esto se construyó a partir de una necesidad social, y se construyó con el autocultivo, el cultivo solidario. Lo que permitió la ley es que la verdad cada vez esta soledad del paciente dentro de la consulta médica empiece a abrirse del área de mis colegas, los médicos, a interiorizarse sobre este tema. Ya antes las charlas con varios profesionales era en una sociedad de fomento, ahora ya es en una universidad, en un hospital, o sea, esto fue cambiando. O sea, la ley, si uno tiene que evaluar, bueno, la ley permitió esto, poder abrir más. Exacto, poder abrir hasta los espacios de reflexión y no tratarlo como si fuera, no sé, en un sótano, como si fueran consumidores de alguna droga sintética que se quiere decir a una Pero hay que seguir porque la verdad que hay muchísimo trabajo, y aparte hay parte de los funcionarios, entre ellos el ministro de Salud, que ha cambiado. Era el doctor Lemus, ahora es el doctor Adolfo Rubinstein. No solo cambió el ministro, sino también algunos que fueron parte de la reglamentación tampoco ya están. A ver, a ustedes dos les pregunto, estas leyes, ¿no? Que, digamos, Ana está dando bien el retrato de una ley, en especial que tiene un montón de gente que la necesita, pero digo, muchísimas leyes pasan por estos obstáculos. Muchísimo. ¿Ustedes notan que son más burocráticos o de sectores de poder que presionan para que no salga? O morales guionéticos. Depende de la ley. En algunos casos, en el caso de cannabis, también de un lobby por ahí de ciertos laboratorios, que eso también se trajo al debate. Y una de las cosas que quiero rescatar de este relato del tema de cannabis es haber puesto sobre la mesa luz sobre este tema, y muchos mitos y muchas cosas y muchas fantasías que andaba dando vuelta, vos lo dijiste, ¿no? Que no tiene nada que ver con ciertos componentes. Son todos unos drogones que obviamente, no es que se van a fumar un sótano, un porro y con eso se les va a calmar. Entonces eso fue muy interesante. También temas morales en este caso, por ejemplo. Pero hay en otros casos, como en el tema de víctimas, por ejemplo, que es una ley buenísima, que la Argentina la necesita urgente. Hoy hubo otro femicidio en La Pampa, creo, o en Mar del Plata. No es solamente por el tema de
de los femicidios. No, víctimas las de víctimas todo en tipo. general. De Víctimas hecho, cuando de fue el delitos, acto el año pasado, delitos. fue tragedia de 11, Sí, delitos robos, viales, homicidios, un montón de casos. lo que fuera. Ahí en este caso hay otro componente que no tiene que ver ni con el tema moral ni lo sino presupuestario. El Poder Ejecutivo es el que es el encargado de ponerla, nosotros hicimos la ley y el Poder Ejecutivo es el que tiene que ejecutarla. Claro. Y la tiene que ejecutar los poderes ejecutivos de todas las provincias. Es una cuestión de plata. Nosotros dijimos, no va a ser cosa que esto quede en la letra muerta de la ley, porque si no hay una voluntad política del gobierno de ponerla y hacerla efectiva, no va a servir. Puede ser una ley perfecta, pero no va a servir. Y eso también tiene que ver con dónde se ponen los recursos. Es así que inclusive veíamos en la última, lo que fue la última sesión de diputados, sí, una sesión muy extensa, que sobre el final sacaron la ley de paridad de género. En aquella sesión también se aprobó el tema de marina mercante, industria naval. Y durante el debate, que fue el debate fue cortito en realidad, porque se aprobó directamente, pero todo el transcurso del debate, todo el transcurso legislativo que tuvieron esas leyes, en ese pequeño debate que se armó, se reclamó que después que pasara rápido al Senado para convertirse en ley, que no la cajonearan de nuevo y que después la reglamentaran. Porque digamos a la audiencia, una ley se aprueba y bueno, y ahí pareciera que termina todo. No, después tiene que ser promulgada. Lo que tiene es que si no se veta, o puede tener veto parcial, se promulga, y si no la firma el Ejecutivo, se promulga a los 10 días de forma automática. De hecho. Pero el tema es que la cuestión de la reglamentación. Si amerita una reglamentación y hasta que no se dé eso, la ley no tiene efectividad. Y es lo que pasa, por ejemplo, con ¿Pasó alguna vez una ley que nunca se reglamentó? Sí, hay leyes, sí. ¿Y cómo es? ¿Pierden en...? No, queda ahí. No pierde nada porque está, pero no se reglamenta. Y queda ahí por los siglos. Y hay muchas leyes que, por ejemplo, trata de personas que ya está vigente, pero tiene partes que no fueron reglamentadas nunca. Por ejemplo, el tema de la manutención de las víctimas. Donde el alojamiento de las víctimas... Bueno, el Estado presente, que es lo que se clama con esta mega ley de asistencia a la víctima. Puede tener que ver con ahí, me parece más que nada, por unas cuestiones presupuestarias, o cuestiones de desidia estatal también que hay, pero esto no tiene que ver con este gobierno ni con el anterior, eso es histórico, histórico, siempre ha pasado así. Y bueno, se evita a veces se usa deliberadamente, no la vetamos, pero no la reglamentamos. Claro, entonces satisface el requerimiento de la opinión pública, pero en definitiva queda en punto muerto. Exacto. Ana. Sí, nosotros estamos, comunicadas con mamás de todo el país, y uno de lo otro que estamos trabajando es la adhesión a la ley nacional o legislaciones provinciales, que es sumamente importante. Para todos para los que no viven, se debata en cada legislatura, acá, ¿no? Que directamente adhieran a la ley nacional. Sí, no, pero aparte porque más allá de eso, las leyes provinciales pueden tener algunos alcances, de base tienen que tener, creo que es así, ¿no? De base tienen que respetar por lo menos la ley nacional, y después de ahí pueden tener otros beneficios, regionales, y entonces, ¿no? Para nosotros es importante que esto llegue a todos, porque las peleas que tienen con las obras sociales o con las prepagas para la cobertura, que actualmente por amparo se consiguen, es todo un tema. Por ejemplo, ahora salió la de Santiago del Estero, y la obra social provincial ya tiene la obligación de cubrirle, por ejemplo. O sea, es poco, es mucho. La verdad que para una madre que pelea toda la vida con este tema de la discapacidad y este tema de las necesidades insatisfechas, o pacientes con dolor o con dolor oncológico, es mucho al lado de nada. Entonces, es un paso a paso que nosotros decimos que vamos a lograr el máximo que podamos, ¿no? José, ¿cuántas Anas te has cruzado en todos estos años de parlamentario? ¿Hace cuánto que estás como director de parlamentario? Tenemos casi como 28 años. 28 años. O sea, vos arrancaste como periodista, en el Congreso arrancaste como periodista de parlamentario y luego... Sí, o sea, me volqué, después nos volcamos ahí a ver ese nicho que era la parte legislativa y que no se cubría, que había revistas bimestrales a lo sumo, y bueno, dijimos, acá tenemos que hacer algo que fuera semanal.
y fue lo que hicimos. Y después ahora es online porque tenemos parlamentario.com y entonces la cobertura es en el momento, en el instante que pasa la cosa. Pero no paran de tener temas ustedes. No, y no paran nunca, ni siquiera los fines de semana, siempre hay actividad. En el caso decías cuántas Anas, bueno, pero cada vez hay más, y porque se han dado cuenta, y yo digo, te garantizo, si no estaban ellas, la ley esa no salía. No. Si no había la presión social, no salía. Si no habría la presión social de las víctimas, con este gobierno, con el anterior, eso siempre se da cada vez más de esa manera. Pero no pasa por cortar calles ni por romper todo. Así pasa por la presión de estar permanentemente y eso ha generado estas leyes que salgan. De todas maneras, y volviendo a la reglamentación, a veces yo me ponía a pensar en que uno dice, bueno, se toman a veces tanto tiempo para reglamentarla y no debe quedar intersticio que permita alguna discusión. Y no es así. O sea, por más que se toman esos tiempos, y pensaba, por ejemplo, en la ley que permite las cirugías bariátricas, por ejemplo. Sí. Que un médico me comentaba estos días, me decía, vos fíjate que en la reglamentación, en lo que quedó, por ejemplo, porque la cirugía bariátrica después después hay que hacer una serie de un montón de consecuencias, incluso las cirugías reconstructivas, claro. Claro, y entonces se supone que las tiene que cubrir, pero no, porque la reglamentación o eso que quedó ahí dice, bueno, la obra social debe atender la cirugía y sus consecuencias, pero sus consecuencias esas toda la amplitud. La reglamentación, nunca puede alterar el espíritu de la ley y a veces ocurre eso, que la ley dice una cosa y con algunas trampas, digamos, en la reglamentación pierde. ¿Y qué ocurre? ¿Se judicializan caso por caso, casuísticamente? Claro. Y a veces un decreto también altera, por ejemplo, en el blanqueo. Claro, lo de los familiares. Eso es lo que está pasando ahora, que solamente en principio dijeron para epilepsia refractaria y la ley abre a otras patologías. Dijeron, bueno, cuando a medida que haya evidencia, bueno, ahora dicen, bueno, regístrense por dolor o por otro, vamos a ver la casuística. Claro. En fin, pero para lo que vos decías, cuántas sanas, nosotros ahora ya es el segundo año que participamos de Mentes Transformadoras, de Nobleza Obliga, que es Vos Innovás, el Mundo Cambia. Sí. Ellos convocan a ONGs de todo el país y este año se presentaron 600 ONGs. Wow. O sea, para ver cuánta gente está trabajando. Mirá. 600 solo Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se han presentado en el interior del país también. Y nosotros el año pasado en este concurso sacamos una mención a la incidencia pública, justamente fue en el mes de noviembre cuando salió la ley. O sea, lo que quiero decir es que hay muchísimos que están trabajando en esas necesidades sociales que el Estado no está. ¿No? A los tres les agradezco muchísimo. Gracias. Los voy a convocar el año que viene, que estamos ahí en las puertas, para ver, digamos, hasta dónde esto pudo avanzar o no. Mónica, una pena que no te vamos a tener en el Congreso de los Ciudadanos porque sos una gran trabajadora. Muchas gracias. Desde otro lado seguiremos trabajando sin igual. duda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Tienen más información y nos van a poder hacer propuestas en nuestra página web www.serajusticia.net de todos los temas que podemos seguir tratando ya a lo largo de este 2018 que comienza en apenas unos días. Chau.